Yo voy a hablaros de la reforma laboral, pero fundamentalmente centrada en el tema de la contratación, que creo que es lo que realmente más afecta, ¿no? Sabéis que también la reforma laboral ha incluido otros temas como temas de convenios, que sí haremos un poquito de referencia, o temas de unos nuevos mecanismos de ERTE, de TOP, que realmente, bueno, pues nos darían para hablar mucho más tiempo quizás del que tenemos o del que sanamente yo creo que las cosas hay que asimilarlas poco a poco, ¿no? Entonces hoy, si os parece, pues nos vamos a en el tema de la contratación, que yo creo que es la de mayor importancia. El estudio de la innovación legislativa en materia de contratación lo tenemos que contextualizar en el marco de los compromisos que adquiere España con la Unión Europea. ¿Vale? El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el documento para el desarrollo de los fondos europeos Next Generation. Estos fondos europeos se han desarrollado a través de 10 políticas palancas. Aquí nos vamos a centrar en la palanca octava, que es la nueva economía de los ciudadanos y las políticas de empleo, y en el componente 23, que es las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico. ¿Esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en el Real Decreto Ley que se aprueba en España, que es el número 32 de 2001 y se aprueba por las Cortes el 28 de diciembre, se publica en el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre y entra en vigor el 31 de diciembre. Entra en vigor el 31 de diciembre, pero ahora vemos que en cuanto a contratación, ¿vale? Hay un periodo transitorio que, como se hace efectivo a partir del 30 de marzo, que de todo eso ya lo sabéis. El marco de contratación persigue 4 líneas fundamentales. Por un lado, la simplificación de los contratos. Por otro lado, la generalización del contrato indefinido. La causalidad de la contratación temporal y una adecuada regulación del contrato de formación. ¿Qué ocurre? Vamos a ver cuál era el marco de contratación que nosotros teníamos antes de la reforma y el que vamos a tener actualmente. Lo tenéis aquí con las 2 columnas, ¿vale? Nosotros, en el marco de contratación que teníamos antes de la reforma, ¿vale? Nosotros tenemos lo que es contratación indefinida. ¿Cuáles son los contratos indefinidos? Pues el contrato de una persona que es fijo, ¿vale? Que es una persona para la que yo tengo trabajo todos los días, y el contrato fijo discontinuo también es indefinido. ¿Vale? El contrato fijo discontinuo es el contrato que yo hago con alguien para quien yo no tengo trabajo todos los días, ¿vale? Y que es el que se ha potenciado en la reforma laboral. Por otro lado, tengo los contratos de duración determinada. Los contratos de duración determinada sí son los que lo que hace la reforma laboral es un cambio completamente de concepción de en qué consisten estos contratos, ¿vale? Todo basado en el principio que os decía antes de la causalidad. ¿Vale? Desaparece el contrato de obra o servicio determinados y el contrato de eventual por circunstancias de la producción, que eran los que más utilizábamos en el campo, los que hacéis contratos el 401 y el 402, eran nuestros contratos habituales, y se van a sustituir por un contrato que se denomina por circunstancias de la producción, que en realidad no es un solo contrato, porque en realidad tiene 2 modalidades tan diferenciadas que podríamos hablar de 2 contratos diferentes. Ahora los iremos analizando. Y, por otro lado, está el contrato de interinidad, que ahora se va a denominar contrato de sustitución, que realmente ese se amplía y se modifica un poco su carácter, pero tampoco sufre la modificación que sufren los 2 anteriores. Los contratos formativos, teníamos el contrato de formación y el aprendizaje y el contrato en práctica, pasan a tener una denominación distinta. El contrato para la formación y el aprendizaje se va a denominar ahora contrato en alternancia y el contrato en práctica se va a denominar contrato para la obtención de la práctica profesional. Tienen diferencias en cuanto a su regulación, pero el fin de ambos contratos más o menos continúan con el mismo fin. ¿Vale? Empecemos por la contratación indefinida. Actualmente la reforma laboral, y os lo decía en uno de los primeros, en el segundo objetivo que habíamos hablado de generalización del contrato indefinido, empieza el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores diciendo que el contrato se presume concertado por tiempo indefinido. ¿Esto qué quiere decir? Que la regla general de los contratos va a ser que sea un contrato indefinido y las excepciones van a ser los contratos temporales, ¿vale? Entonces,
En la antigua regulación decía, el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada. Ahora ya no hablamos de podrá concertarse, sino establecemos una presunción como regla general a favor del contrato indefinido, ¿vale? Y vamos a tener los dos contratos, el contrato fijo ordinario, que sigue existiendo igual, y el contrato fijo discontinuo, que es el que va a sufrir una gran, o sea, se va a potenciar la figura del contrato fijo discontinuo, ¿vale? El contrato fijo discontinuo, que está regulado en el artículo 16, esta potenciación se evidencia en una cosa, pasa a estar regulado en 4 apartados a estar regulado en 8 apartados, con lo cual quiere decir que tiene una mayor regulación porque se le quiere dar una mayor potenciación. ¿Vale? Esta nueva regulación entró en vigor, como os decía antes, el 30 de marzo de 2022. ¿Por qué? Porque si la reforma laboral hemos dicho que entraba el 31 de diciembre, hay aspectos que se dejan, tienen un periodo transitorio y no entra la nueva regulación en vigor hasta el 30 de marzo de 2022. En el contrato fijo discontinuo se va a otorgar un papel fundamental a la negociación colectiva, ¿vale? Muchos de estos apartados están conectados con la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque se permite a los convenios regular el llamamiento, regular la formación, regular aspectos de mejora de la empleabilidad de las personas fijas discontinuas durante los periodos de inactividad, ¿vale? Por otro lado, nos vamos a encontrar con que van a desaparecer, anteriormente, en la anterior regulación había una distinción entre los fijos discontinuos y los que se llamaban fijos periódicos. Los fijos periódicos eran aquellos trabajos de prestación intermitente, pero que se repetían en fechas ciertas. Si se repetían en fechas inciertas, era fijo discontinuo, pero si se repetían en fechas ciertas, decían que eran celebrados a tiempo parcial por tiempo indefinido. Esa distinción desaparece y ahora son todos contratos fijos discontinuos. ¿En qué supuesto se produce un contrato fijo discontinuo? Pues el contrato fijo discontinuo se va a concertar para trabajos de naturaleza estacional, que esto nos va a sonar a nosotros mucho, para trabajos vinculados a actividades productivas de temporada, también nos suena mucho, y para trabajos que, siendo de prestación intermitente, tienen periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Ya captamos ahí los dos que hemos dicho. Se produce una novedad porque se va a permitir a las ETTs contratar a su personal como fijos discontinuos, independientemente que después, para cederlos, ¿vale?, ellos tengan que celebrar contratos de duración determinada. Esta novedad contradice lo que se dictaminó en una sentencia poco anterior, meses anterior a la reforma laboral, que decía que, según la regulación actual, no podían las ETTs contratar a personal fijo discontinuo. Bueno, pues se ha cambiado la regulación para que ellos sí puedan regularlo. ¿Cómo tengo que formalizar yo el contrato fijo discontinuo? El contrato de fijo discontinuo, antes de hablar de la formalización, me vais a perdonar que es una cosa un poquito de andar por casa, pero yo digo que el fijo discontinuo es como el Guadiana. El fijo discontinuo es como el Guadiana, ¿por qué? Porque el contrato que yo hago desde un principio existe todo el rato, pero es alguien para quien yo a veces tengo actividad y a veces se oculta, pero sigue existiendo. ¿Por qué? Porque yo no tengo para él actividad, pero el contrato sigue existiendo. Por eso decimos que es una relación indefinida conmigo, ¿vale?, entre el empresario y el trabajador. ¿Cómo se formaliza ese contrato? Ese contrato se formaliza necesariamente por escrito y en ese contrato yo tengo que delimitar cuál es la actividad para la que esta persona va a trabajar para mí, cuál es el periodo de actividad, la jornada y la distribución horaria. Eso lo podré hacer con carácter estimado y deberé hacer una regulación más detallada cuando yo lo llame para trabajar, ¿vale? Es decir, yo voy a tener que decir, por ejemplo, las funciones que este señor va a desempeñar conmigo son podador, va a hacer tratamiento fitosanitario y va a hacer conmigo la recolección, ¿vale? ¿Cuándo? Pues en las campañas de recolección, de poda y de tratamiento fitosanitario. ¿En qué duración? Bueno, pues ya eso, la duración será la de la campaña, ¿vale?, que para nosotros es difícil establecer un periodo de inicio concreto y un periodo de fin, porque sabéis que las campañas son, pues dependiendo de la climatología, dependiendo de las condiciones agronómicas del cultivo ese año, pues, ¿vale? Y después tendré que decir, pues como en cualquier otro contrato, pues un poco cuál va a ser la distribución horaria, ¿no?, de cuándo me van a prestar servicios. El código sigue siendo el mismo, el código 300, ¿vale?
¿Y qué ocurre una vez que yo celebro el contrato? Pues yo celebro el contrato con este señor y este señor en ese momento empieza conmigo la actividad de recolección, ¿vale? Cuando él acaba la actividad de recolección, yo lo doy de baja, ¿vale? Y a continuación, si para la otra actividad para la que yo en el contrato he dicho que le iba a contratar era para la aplicación de un tratamiento fitosanitario, tendré que hacer un llamamiento, ¿vale? Lo tendré que llamar a él para que venga a hacer ese trabajo, ¿vale? ¿Cómo lo llamo? ¿Vale? Pues como yo haya estipulado en el contrato que lo voy a llamar, ¿vale? Pues lo puedo llamar, pues si él me facilita un mail, por un mail, tiene que ser en cualquier caso de forma escrita y una forma que pueda quedar constancia de que yo lo he llamado. Porque ¿qué ocurre si yo lo llamo y el trabajador no acude? Si el trabajador no acude porque él no quiere, el trabajador se está dando de baja, está extinguiendo voluntariamente el contrato. Pero ¿qué ocurre si yo no lo llamo porque soy yo, empresario, el que no quiero? El trabajador tiene derecho a trabajar conmigo, ¿vale? Y entonces podrá accionar por despido contra mí, porque se podrá considerar despedido si él tenía derecho a que yo lo llamara y yo no lo he llamado. ¿Qué nos pasaba en los contratos de duración determinada? Que la extinción laboral se extinguía. Y ya os digo, ahora la relación laboral con un fijo discontinuo no se extingue, ¿vale? Yo con estos trabajadores, si yo voy a contratar a 4 trabajadores, por ejemplo, para hacerme una recolección, pues diré, bueno, pues voy a contratar al número 1, al número 2, al número 3 y al número 4. Y tendré que hacer un escalafón que se llama entre otras 4 personas. Y estas 4 personas, cada uno, el número 1, tendrá prioridad sobre el número 2. Si llega una campaña y yo de los 4 solo tengo trabajo para 3, tendré que llamar a los 3 primeros, ¿vale? Pero si llamara al primero y no llamara al segundo, pero llamara al tercero, el segundo me podría decir, me entiendo que estoy despedido, ¿vale? Y podría accionar contra mí por despido, ¿vale? Porque le correspondía que yo lo llamara, era el segundo en el escalafón y no lo he llamado al tercero, ¿vale? Con lo cual yo, cuando contrato a alguien, tengo que establecer un escalafón sobre unos criterios objetivos, ¿vale? Esos criterios objetivos, ¿cuáles pueden ser? Pues, por ejemplo, la antigüedad. Si yo ahora tuviera que contratar a 4 trabajadores, pues, en primer lugar, contrataría a aquel trabajador que entiendo que me presta un mejor servicio, en segundo lugar, ¿no? Y así, porque ese va a ser el orden en el que yo los voy a tener que ir llamando, ¿vale? La regulación del llamamiento, ¿vale? Se puede hacer por convenio, se hace por convenio colectivo y, en su defecto, por acuerdo de empresa, ¿vale? Al inicio del año natural, aquellas personas que tienen representantes legales de los trabajadores van a tener que comunicar a la representación legal de los trabajadores cuáles son las previsiones de llamamiento anual y las actas efectivas que se produzcan de contratos fijos discontinuos. Hay que comunicárselo a la representación legal de los trabajadores, ¿vale? Los convenios colectivos sectoriales, ¿vale? No los inferiores, ¿vale? Los del sector, van a poder establecer una bolsa sectorial de empleo para favorecer la contratación y formación en periodos de inactividad, esto siempre que se negocie en convenio. La celebración a tiempo parcial de estos contratos en caso de que la peculiaridad del sector lo requiera, establecer periodos mínimos de llamamiento anual o fijar la cuantía por fin de llamamiento cuando coincida el fin de llamamiento y no se produzca sin solución de continuidad un nuevo llamamiento, ¿vale? Son aspectos que podría regular el convenio colectivo. ¿Qué derechos va a tener el trabajador fijo discontinuo? Pues tiene derechos de conciliación, o sea, no se puede, por su condición de trabajador fijo discontinuo, no se va a poder ver perjudicado en el ejercicio de los derechos de conciliación o en los ejercicios de su derecho a ausencia del trabajo con derecho a reserva del puesto de trabajo o por causas justificadas por la ley o por el convenio colectivo. Un aspecto muy importante es qué antigüedad tiene el fijo discontinuo. La antigüedad es importante porque dice la ley, la antigüedad se calcula teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, ¿vale? Es decir, la antigüedad que tiene un trabajador que yo contrato fijo discontinuo y un trabajador fijo una vez que ha pasado un año, ¿vale? Es la misma, aunque a lo mejor el fijo discontinuo ha trabajado para mí 6 meses y el trabajador fijo lleva trabajando todo el año, ¿vale? La antigüedad es la misma, pero hay una excepción, ¿vale? La excepción está
está regulada con un carácter muy farragoso, ¿vale? Os la voy a leer. Dice, aquellas condiciones, la excepción es que no, o sea, no se calculará así, en aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que respondan a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Yo digo que la reforma laboral es la reforma de los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Sabéis lo que es un concepto jurídico indeterminado, no? Algo que no está claro. ¿Qué es transparencia? ¿Qué es objetividad? Pues mire usted, todo es relativo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Vale? ¿Cuál es la gran pregunta aquí? La gran pregunta aquí que nos hacemos es, a lo mejor yo para reconocer una retribución por antigüedad, ¿vale? Sí que tiene la misma antigüedad. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando yo voy a despedir a alguien? ¿Vale? Estos señores que hemos dicho que yo he contratado a 2 señores, uno está 1 año entero y el otro está el fijo discontinuo medio año. Yo solamente, la mayoría de las interpretaciones que estamos oyendo, y es la que nosotros defendemos, es que yo solamente, si yo despido al trabajador, solamente le voy a tener que pagar la indemnización por los días efectivos de trabajo, porque llegaríamos al absurdo de una persona que trabaja como fijo discontinuo en 3 empresas, con respecto a una persona que trabaja de fijo, tuviera derecho a 3 indemnizaciones completas, ¿vale? Cosa que no parece lógica, ¿vale? Con lo cual, las interpretaciones que se están haciendo con respecto a la indemnización en caso de despido, ¿sobre qué va? Se calcula sobre el tiempo efectivo de trabajo, ¿vale? No sobre la antigüedad. ¿Qué ha pasado? Y mucho lo conocéis porque durante febrero de 2021 y durante octubre de 2021 hemos tenido unas campañas por parte de la Inspección de Trabajo diciendo a muchos a través de cartas que había que hacer a un trabajador fijo discontinuo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Porque muchas veces llegaba y nos decía, oye, mira, no, que tengo un trabajador que es mayor de 52 años y me dice que no, que el no fijo discontinuo no se hace porque pierde la prestación y no quiere hacerse fijo discontinuo. A ver, esta situación que era cierta, ¿vale? Porque era cierta que en el momento que se pasaba a fijo discontinuo el contrato, esta persona perdía la prestación de más de 52 años, ha sido regulada, fijaros cuándo, en marzo de 2022, ¿vale? En marzo de 2022 el Gobierno aprueba un Real Decreto, 2 Reales Decretos concretamente, uno de 3 de 1 de marzo y otro el 4 de 15 de marzo, en los que dice, en el primero de ellos, ¿vale?, que el contrato fijo discontinuo es compatible con la prestación por mayores de 52. Y después otro Real Decreto, que es el de 15 de marzo, en el que equipara plenamente la contratación de los fijos discontinuos y la contratación de los eventuales a los efectos de acceso al derecho al subsidio para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, ¿vale? Con lo cual los trabajadores, ¿vale?, han dejado de tener esa incompatibilidad a partir de marzo, ¿vale? Por otro lado, el fijo discontinuo, sabéis, porque lo recoge así la orden de cotización, que así como estamos obligados, en caso de trabajadores fijos discontinuos, a cotizar por ellos, trabajadores fijos, perdón, a cotizar por ellos mensualmente, en el caso de los trabajadores fijos la cotización es opcional. Yo voy a poder contratar por ellos o bien por cotización mensual o bien por jornadas reales, ¿vale? Tengo esa opción que no la tengo en los contratos fijos. Ese es un poco el panorama, ¿vale?, de la contratación de los fijos discontinuos. Ahora pasamos a los contratos temporales. Los contratos temporales, los contratos de duración determinada, que son hasta ahora los que nosotros habíamos estado utilizando, el por obra o servicio determinado y el eventual por circunstancia de la producción, hemos dicho que desaparecen, ¿vale? Desaparecieron el 30 de marzo de 2022. Siguen vigentes algunos, ahora lo veremos en el periodo transitorio, ¿vale? Y los contratos formativos, ¿vale? Los contratos de duración determinada nuevos, vamos a hablar de los nuevos, ¿vale? ¿Qué panorama tenemos ahora para contratar a alguien con una duración determinada? Pues tenemos, ya os he dicho, es un cambio radical de concepción, ¿vale? Se denominan como contrato por circunstancia de producción, pero realmente recogen 2 modalidades, ¿vale? Una modalidad que le vamos a llamar imprevisible y otra modalidad que le vamos a llamar previsible, ¿vale? Los imprevisibles, ¿a qué supuestos responden? Los imprevisibles responden a 2 supuestos. Uno,
se me van a dar en situaciones de incrementos ocasionales e imprevisibles de la actividad. ¿Cuándo me puede ocurrir eso? Imaginaros que me viene una plaga, no el tratamiento fitosanitario que yo hago en primavera, no, una plaga inesperada. En ganadería la lengua azul, eso sería un incremento ocasional e imprevisible. ¿Por qué? Porque yo en ese momento voy a necesitar trabajadores que normalmente no los necesitaría porque se me ha ocurrido un hecho excepcional, ¿vale? Y otro supuesto, en caso de oscilaciones que aun tratándose de la actividad normal de la empresa, ¿vale? me va a producir un desajuste entre el empleo estable que yo tengo normalmente y el que necesito para atender estas circunstancias. ¿Cuándo se me podría producir eso? Imaginemos que yo tengo una media de 10.000 kilos de producción y hay un año que tengo 13.000. Evidentemente, esos trabajadores de más que yo tengo que contratar para atender ese exceso, que no es habitual, ¿vale? Sí lo podría utilizar este contrato. Lo más importante de este contrato es que dice la ley que los supuestos que recoge este contrato no pueden incluirse en los supuestos del fijo discontinuo del que nosotros hemos hablado, es decir, que estas situaciones no pueden responder a supuestos de trabajo de naturaleza excepcional, actividades productivas de temporada o de prestación intermitente. Es decir, que yo cuando me lo están explicando, pues, las oscilaciones, vale, bueno, a mí se me producen oscilaciones, pero sí, pero en el momento que las oscilaciones tienen naturaleza estacional, ya no puedes utilizar este contrato, ¿vale? ¿Por qué? Porque son encajables en el supuesto de los fijos discontinuos, ¿vale? Entonces, realmente, este contrato está pensado para supuestos muy excepcionales, no son para supuestos de la actividad normal de la empresa, ¿vale? ¿Cuál es la duración máxima que puede tener este contrato? 6 meses. Es verdad que por convenio colectivo sectorial se puede ampliar hasta 1 año. Ahora mismo ninguno de los convenios, por el poco tiempo que ha transcurrido, recoge esa ampliación. Hay muchas veces que se pregunta, bueno, y no sería el caso nuestro, pero oye, un convenio que ya tuviera dicho que para el eventual por circunstancia de la producción, y lo que se está respondiendo es que no, que el eventual de las circunstancias de la producción ha desaparecido, que aquí hablamos de circunstancias de la producción en un contrato distinto y en un contexto distinto, ¿vale? Entonces, bueno, estaríamos hablando de eso, una duración no superior a 6 meses y por convenio colectivo, si el convenio colectivo lo recoge, hasta 1 año. Tiene una duración, una vez que yo establezco la duración, solamente le puedo hacer una prórroga, ¿vale? Imaginaros eso que yo os digo de una plaga y yo pienso, que calculo que me va a durar 1 mes y ahora resulta que no, que se me amplía 2, pues ojo que nada más que puedo hacer una prórroga, ¿vale? Y ahora pasamos a los previsibles. Estábamos hablando de circunstancias de la producción, hemos tratado los imprevisibles y ahora pasamos a los previsibles. Los previsibles que dice que la ley que regulan son situaciones ocasionales previsibles, ya no hablamos de imprevisibles, y que tengan una duración reducida y delimitada. Es decir, si hablamos de previsibles, ya sí estamos hablando de situaciones encajables, porque además no nos lo excepciona la ley, de situaciones encajables en las situaciones de fijo discontinuo, es decir, situaciones que se repitan, ¿vale? Y que yo pueda prever de un año a otro que se me van a repetir, ¿vale? Cuando habla la ley de duración reducida y delimitada, es la propia ley la que fija esa duración. Esa duración es de 90 días durante el año natural, ¿vale? Y esos 90 días no pueden ser continuados, es decir, yo voy a disponer de 90 días durante el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre, en la que voy a poder hacer contratos ocasionales y previsibles, pero que no sean continuados, es decir, yo puedo utilizar 3 contratos de 30 días, 30, 30 y 30, que me suman los 90, puedo hacer un contrato de 80 días y otro contrato de 20 días, y ahora, el número de días del que yo dispongo, yo digo que la empresa tiene como una bolsa de días, ¿vale? Y yo esos días los puedo utilizar como yo quiera a lo largo del año. Pero esos días son independientes del número de trabajadores que yo contrate cada uno de esos días. Si ponemos el ejemplo de 2 empresas que van a utilizar 2 contratos de 45 días, un contrato de 45 días, y una utiliza un trabajador y la otra utiliza 100 trabajadores, las 2 empresas han consumido 45 días, ¿vale? Los días son independientes del número de trabajadores que yo contrate cada uno de esos días, ¿de acuerdo?
Creo que esa matización muchas veces porque la primera vez que se lee la norma no es fácil de entender. Sí. La empresa dispone de, a lo largo del año natural, o sea, de 1 de enero a 31 de diciembre, yo dispongo de una bolsa de 90 días, en la que yo puedo hacer contratos de duración determinada y, por ejemplo, ¿yo qué puedo decidir? Por ejemplo, bueno, pues mira, yo voy a utilizar 60 días para la recolección, ¿vale? Y voy a utilizar 30 días para un tratamiento fitosanitario, ¿vale? Estoy consumiendo los 90 días en el año natural. No son continuados porque lo estoy partiendo en 2 contratos, ¿vale? Y ahora yo en esos 60 días puedo contratar a una persona, a 100 personas o a 1000 personas. O sea, el día que yo consumo es un día de consumo, ¿vale? Independientemente del número de trabajadores que yo contrate ese día, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ¿cuál es el panorama que tenemos? Pues yo creo que nosotros tenemos que plantearnos que quizás este contrato, lo suyo es utilizarlo ¿cuándo? Pues cuando yo tengo más trabajadores, ¿vale? Lógicamente voy a utilizarlo en aquellos periodos en los que yo tenga más trabajadores, ¿vale? Es cuando voy a utilizar este contrato, lógicamente, pues si en recolección es cuando tengo más trabajadores, es cuando lo voy a utilizar. Ahora, la pregunta de millón que no está contestada, ¿vale? Estos 90 días son 90 días de fecha de inicio a fecha de fin de contrato o 90 jornadas reales. Eso todavía no lo tenemos contestado, ¿vale? Nosotros estamos defendiendo, como entenderéis, que en el sector agrario son 90 jornadas reales. Porque mire usted, si yo empiezo una recolección un lunes y resulta que el jueves se pone a llover, ¿qué va a seguir? ¿Contándome los días cuando yo no puedo dar trabajo? No tendría sentido. ¿Qué hago entonces? ¿Doy de baja el contrato y después lo vuelvo a contratar? Mire usted, por sentido común, pero si ¿vale? ahora la ley, yo contrato 90 personas y un día, si se cumple con la ley ya, los trabajadores siguen al siguiente contrato que se haría. ¿Cómo al siguiente contrato? Yo contrato trabajadores un día. 90 personas. 90 personas. He consumido, de mi bolsa de 90 días he consumido un día. Solamente. ¿Vale? ¿Vale? Ahora me quedan 89 días. ¿Vale? Y entonces, esa cuestión no la tenemos. Sí os puedo decir que hicimos unas jornadas en su día en la que estuvo la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, estuvo la inspectora de trabajo, la jefa de la inspección, y hombre, las dos nos decían a título personal, porque claro, no lo pueden decir porque la inspectora nos decía que todavía no tenía ninguna instrucción de Madrid, que ellas entendían que debían ser en el campo jornadas reales, evidentemente. Pero bueno, es una cuestión que os la iremos aclarando a medida que nosotros vayamos teniendo más información, pero que ahora mismo esta es la información de la que disponemos. A la representación legal de los trabajadores en el último trimestre del año hay que comunicarle una previsión anual, una previsión de cuándo voy a utilizar yo estos contratos. Por lo que yo os decía, o sea, tú tendrás que pensar, bueno, pues del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cuál es la época en la que a mí me conviene más utilizar? Y si tienes representación legal de los trabajadores, le tienes que comunicar esa previsión. ¿Vale? Estos contratos se formalizan por escrito, ¿vale? Los contratos de duración determinada, de circunstancias de la producción, se formalizan por escrito, porque de hecho dice la norma que para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad, ¿vale?, será necesario que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante, las circunstancias concretas y su conexión con la duración prevista. Yo tendré que decir que lo voy a utilizar para la campaña de recolección con una duración prevista de tanto tiempo, ¿vale? Y tienen que constar por escrito. Nos vamos ahora al contrato de sustitución. El contrato de sustitución es el que ha sustituido, vaya, volvemos a repetir la palabra, al de interinidad, ¿vale? El contrato de interinidad anterior a la reforma se nos convierte en un contrato de sustitución. Se amplían los supuestos, ¿vale? Se amplían los supuestos con respecto al contrato de interinidad y recoge 3 supuestos. Perdonad.
tres modalidades, ¿vale? Puede ser la sustitución de un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, ¿vale? Aquí pensamos en una baja por enfermedad común, una baja por nacimiento de hijo. No penséis en las vacaciones, porque las vacaciones está expresamente regulado, y eso nos lo he dicho cuando hemos tratado el contrato, está expresamente regulado en el contrato por circunstancias de la producción, ¿vale? Está como causa del contrato de circunstancias de la producción, está recogido las vacaciones, ¿vale? O sea, si quiero sustituir a alguien porque una persona se me va de vacaciones, voy a utilizar el de circunstancia de producción porque la ley me obliga a ello, ¿vale? Si voy a sustituir a alguien porque se va de otra persona, una persona de baja por maternidad, voy a utilizar el contrato de sustitución, ¿vale? ¿Cuándo más puedo utilizar el contrato de sustitución? Para completar la jornada reducida, por ejemplo, que se conceda a un trabajador por causas legales o por causas establecidas en el convenio colectivo, ¿vale? Con respecto al primer tipo, ¿vale? Hay una novedad, y es que si yo tengo un trabajador que se me va a ir de baja por nacimiento de hijo, ¿vale? Puedo contratar a alguien y que ambas personas coincidan, sustituto y sustituido, ¿vale? Coincidan un máximo de 15 días, un poco para hacer la sustitución, ¿no? Y el quedarse uno para garantizar el correcto desempeño del puesto de trabajo, ¿no? Esto es una novedad que no se contemplaba en la ley anterior, ¿vale? Y el requisito de formalización que tiene este contrato de sustitución es que yo tengo que indicar en el contrato que tengo que hacer por escrito quién es la persona sustituida y quién es el sustituto, ¿vale? Y hay un tercer tipo. El tercer tipo es cuando yo lo que voy a hacer es cubrir un puesto de trabajo. Si yo voy a cubrir un puesto de trabajo mediante un proceso de selección para la promoción de su cobertura por un contrato fijo, ¿vale? Se me permite contratar con un contrato de sustitución durante una duración máxima de 3 meses, la duración del proceso de selección, es decir, el proceso de selección que yo voy a hacer para cubrir ese puesto de fijo, lo puedo cubrir con alguien con un contrato de sustitución con un máximo de 3 meses. ¿Vale? En este caso sí tiene un límite temporal. En el otro caso, ¿cuál es el límite temporal que tiene? Pues la causa de sustitución que haya dado lugar a la sustitución, ¿vale? ¿Qué ocurre con los contratos que yo hago temporales que no están bien hechos? ¿Qué ocurre? Que hay veces que esos contratos, me va a decir la ley, que no están bien hechos y que por tanto esas personas que yo he contratado con contratos temporales van a adquirir la condición de fija. Cuando yo he contratado incumpliendo ese artículo, el artículo que regula los contratos de circunstancias de la producción y temporales, que es el artículo 15, cuando los trabajadores no hubieran estado dados de alta en seguridad social y ha transcurrido el periodo de prueba que hubieran podido tener sin yo darlos de alta, entonces pasan automáticamente, ¿vale?, a ser fijos. Esto tiene una novedad con respecto a la regulación anterior, porque la regulación anterior tenía una excepción. Decía, salvo que de la propia naturaleza de la actividad se deduzca claramente la duración temporal. Es decir, yo, si me ocurría esto con la legislación anterior y demostraba que realmente la actividad tenía un carácter temporal, ese señor lo que pasaba a tener conmigo es un contrato temporal. Ahora esa excepción no existe, ¿vale? Directamente, ¿vale?, se consideraría fijo. ¿Cuándo me va a adquirir también la condición de fijo una persona con la que yo le hago contratos de circunstancias de la producción? Cuando unos mismos trabajadores en un periodo de 24 meses están contratados más de 18, ¿vale? Con respecto a la regulación anterior, anteriormente teníamos que tenían que estar contratados más de 24 en un periodo de 36, y ahora tenemos más de 18 en un periodo de 24. Se nos han acortado los periodos de concatenación de contratos, ¿vale? Es decir, si yo le hago a una persona 2 o más contratos de más de 18 meses en un periodo de 24 meses, ¿vale?, con o sin solución de continuidad, es decir, que no tienen que ser continuos los contratos, para el mismo diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas,
y sea directamente o a través de TT, se van a considerar fijos, ¿vale? Lo que nos decían en las cartitas que hemos recibido, que habéis recibido alguna vez, que ha estado más de 24 meses en un periodo, ¿no?, de 30, porque estábamos con la regulación anterior, ¿vale? En esta concatenación de contratos sí van a tener en cuenta el contrato por obra o servicio determinado que estuviera en vigor a 31 de diciembre, ¿vale? Porque ahora veremos que esos contratos, como ya hemos dicho, que tenían la entrada en vigor diferida al 30 de marzo, ¿vale?, sí me lo van a tener en cuenta, ¿vale? Pero no solo cuando sean los trabajadores los que tienen distintos contratos, sino también cuando un mismo puesto de trabajo ha sido ocupado por distintos trabajadores, lo mismo que hablábamos, más de 18 meses en un periodo de 24 meses, pero es un mismo puesto de trabajo. Aquí no hablo de personas que tienen distintos contratos, hablo de un mismo puesto de trabajo. La última persona, como si que ocupa ese puesto de trabajo, ¿vale?, también pasaría a ser fija, ¿vale? Cuando es el mismo puesto de trabajo que yo lo tengo cubierto con contratos de duración determinada. Hay una novedad con respecto a estos contratos, que es que el trabajador va a poder dirigirse al SEPE para pedir cuántos contratos de duración determinada tiene con la empresa, y la novedad está en que ese certificado que se puede pedir, el SEPE cuando lo emitía lo mandaba a la empresa, pero es que ahora también en el caso de que el SEPE advierta que traspasa los límites de concatenación de los que hemos hablado, va a dirigir también ese escrito a la Inspección de Trabajo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando transgredimos cuando se transgrede? ¡Qué horror!, ¿no? La verdad que está complicado, el tema de la reforma está complicado. ¿Qué ocurre cuando se transgrede la normativa de la modalidad contractual? Es decir, cuando yo utilizo un contrato y no lo he utilizado bien, pues que la infracción que me van a poner por la mala adecuación del contrato ha subido en cuantía, ¿vale? Y no solo ha subido en cuantía, sino que lo más importante es que se ha individualizado la infracción. Es decir, yo antes tenía 3 trabajadores, llegaba un inspector de trabajo y me decía: tienes 3 trabajadores que no deberían estar contratados con un contrato de duración determinada, sino que son fijos discontinuos, ¿vale? Sanción, pues antes era entre 751 € y 7.500, ¿vale? Y te ponía la infracción. Ahora va a llegar y te va a decir: tienes 3 trabajadores que están mal encuadrados y no tenían que tener un contrato de duración determinada, son fijos discontinuos. Tienes 3 sanciones, ha individualizado la infracción por trabajador, y además las infracciones pasan de 751 a 7.500, que era la graduación que había antes, a 1.000, de 1.000 a 10.000, ¿vale? Los tramos, sabéis que las sanciones suelen tener tramos en grados medio, mínimo y máximo. El grado mínimo es de 1.000 a 2.000, el grado medio es 2.001 a 5.000 y el grado máximo es de 5.000 a 10.000, ¿vale? Y por otro lado también, con respecto a estos contratos, tenemos la obligación de informar a los trabajadores si yo tengo una vacante para hacer un contrato fijo, ¿vale? Tengo que informar a esos trabajadores, ¿vale?, de que que voy a contratar a alguien por si ellos quieren presentarse a ocupar ese puesto, ¿vale? Y el hecho de no informarlos constituye una infracción leve. Hemos hablado todo el rato de que si es verdad que la ley de reforma laboral entró en vigor el 31 de diciembre, teníamos los contratos, ¿vale? Los nuevos contratos no han entrado en vigor hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de marzo yo no he podido, yo me metía e intentaba hacer un contrato de los nuevos y no podía. Me decía que tenía que hacer o obra de servicio o eventual por circunstancias de la producción. A partir del 30 de marzo, todo lo contrario, solo puedes hacer contratos por circunstancias de la producción, ¿vale?, o de sustitución. ¿Por qué? Pues porque la disposición final octava de la ley de la reforma establecía que no entraban en vigor tanto la regulación del contrato fijo discontinuo como la regulación de los contratos temporales, como la regulación de los contratos de formación hasta el 30 de marzo de 2022, ¿vale? ¿Qué ocurría en aquellos contratos por obra o servicio determinado y por eventual de circunstancias de la producción, es decir, los antiguos 401 y 402,
que yo había celebrado antes del 31 de diciembre, ¿vale? O sea, hasta el 30 de diciembre de 2021, los contratos que yo he celebrado van a seguir rigiéndose por la antigua regulación, ¿vale? Incluso en duración. ¿Qué ocurre con los que se celebran entre el 31 de diciembre y el 29 de marzo, ambos inclusive? Pues que siguen con su misma regulación, pero yo tengo una limitación temporal. Esos contratos no van a poder durar más de 6 meses, ¿vale? Si yo el 1 de febrero de 2022 hago un contrato por obra o servicio determinado para una campaña de poda, como mucho me puede durar la poda 6 meses, más no me puede durar. Tengo una limitación temporal de 6 meses, ¿vale? Los celebrados a partir del 30 de marzo ya van por la nueva regulación, ¿vale? Ese es el régimen transitorio que tiene. Con respecto a la... Ay, perdón, no voy pasando, disculparme. ¿Qué ocurre con la Tesorería General de la Seguridad Social? ¿Qué cosas van cambiando? Sabéis que se ha aprobado una cotización adicional para los contratos que son inferiores a 30 días. No nos es aplicable al sistema especial agrario, ¿vale? Esa cotización adicional no es aplicable al sistema especial agrario, ¿vale? Tampoco era el recargo que había anteriormente para los contratos que se hacían de menos de 5 días, ¿vale? Esa cotización adicional no es aplicable al sistema especial agrario. ¿Cómo identificamos los contratos nuevos? El contrato nuevo de circunstancias de la producción, curiosamente, sigue manteniendo el mismo código, el 402, ¿vale? Del eventual por circunstancia de la producción, se sigue manteniendo el mismo código, y cuando yo doy de alta a alguien en Seguridad Social, por circunstancia de producción, voy a distinguir si es un contrato de los que hemos llamado imprevisibles, ¿vale? En el campo colectivo de trabajadores tendré que marcar el código 967 y si es de los 90 días, los previsibles, el 968. Todo esto viene en el Boletín de Noticias Red de 4 de marzo de 2022, ¿vale? Están recogidos estos códigos. Llamaros la atención porque, curiosamente, la Ley de Reforma Laboral deroga expresamente la disposición adicional 21 del Estatuto de los Trabajadores, que contemplaba una reducción en la cuota empresarial cuando yo sustituía a trabajadores, o sea, contrataba trabajadores que iban a sustituir a personas que pedían una excedencia por cuidados familiares. Esa reducción en la cotización la han suprimido, ¿vale? A ver, los convenios colectivos, ¿vale?, con respecto a los contratos temporales, van a poder establecer planes de reducción de la temporalidad, criterios generales sobre la adecuada relación del volumen de contratación temporal y la plantilla total, objetivos de conversión de contratos de duración determinada en indefinidos o fijar el porcentaje máximo de temporalidad, criterios de preferencia entre las personas con contratos de duración determinada, por ejemplo, para cubrir una vacante, lo que hablábamos de cubrir una vacante, ¿no?, o medidas para facilitar el acceso de acciones incluidas en el sistema de formación para el empleo. Todo esto se verá en función de lo que se regule en los convenios, ¿vale? Acabamos aquí con los contratos por duración determinada y pasaríamos a los contratos formativos. ¿Cómo vamos? Mal, vale. Los contratos formativos, os hago una pincelada, ¿vale? Los contratos formativos realmente han cambiado poco en los supuestos, ¿vale? Es verdad que se limitan, se acortan un poco los tiempos. El contrato en prácticas, que antes podía estar hasta 2 años, ahora solamente lo vas a poder hacer hasta 1 año. El contrato en prácticas, que ahora se llama para la obtención de la práctica profesional, es aquel en el que yo contrato a alguien que ya está titulado, ¿vale?, para que obtenga una formación práctica, ¿vale?, en la empresa. Con respecto al contrato de formación en alternancia, que eran los de formación y aprendizaje, es decir, aquellos en el que el trabajador combina formación teórica y formación práctica en la empresa, ¿vale? Realmente, ya os digo, cambia un poquito, se acortan un poquito los plazos, pero no hay unas grandes diferencias en lo que es la regulación y lo que es el objetivo de cada uno de los contratos, ¿vale?